Hola, buen día a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia sobre filosofía y educación, sobre la constitución o la construcción del sujeto en el proceso de evaluación educativa. Agradecemos mucho su participación entusiasta en este ciclo de conferencias y que es un pie o inicio de seminario de estudios contemporáneos sobre filosofía de la cultura. Esta mañana, el día de hoy, tenemos una mesa de trabajo especialmente interesante, relevante. Nuestros invitados son especialistas en educación y en una aproximación a la teoría de la educación y la pedagogía desde un marco, perdón, teórico-metodológico de carácter fenomenológico. Entonces, esto es parte del interés y la originalidad de los trabajos que se presentan esta mañana. Nuestro ponente es el maestro y actualmente pasante doctoral en nuestra facultad, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es el maestro Johan Pérez de la Universidad de San Buenaventura, de Medellín, Colombia. Él nos presenta un avance de investigación doctoral, ya más bien síntesis de un trabajo que lleva ya un amplio recorrido, justo sobre la función del sujeto y la constitución del sujeto en los procesos de evaluación educativa. Este ejercicio, además de consistir en la presentación del maestro Johan, eh, implica o se ha trazado como una posibilidad de diálogo para la comunidad y para ello convocamos al maestro Ernesto Guadarrama Navarro. Él también es experto en educación y un estudioso de la fenomenología en México. El maestro Guadarrama es licenciado en filosofía por la UNAM y maestro por la misma casa de estudios. Eh, es profesor del claustro de Sor Juana y trabaja como profesor tanto en la Universidad del Claustro de Sor Juana como en el Centro Universitario de Integración Humanística. Es miembro del Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental y de la Asociación Internacional de Fenomenología y Ciencia Cognitiva. Sus principales temas de investigación en los últimos años han sido la conciencia del tiempo, intersubjetividad y educación. El maestro Ernesto llevará a cabo la réplica, es decir, el primer comentario crítico amplio de la presentación del maestro Johan. Tenemos aproximadamente 20 a 25 minutos para la presentación del maestro Johan y a continuación otros 15 minutos más o menos para la réplica del maestro Ernesto Guadarrama y a continuación abrimos el foro para las consultas, preguntas, dudas, opiniones, comentarios que pueda tener la comunidad de nuestra facultad. Entonces, pues bueno, sin más, agradecemos también la participación y la presencia de los profesores y miembros de la comunidad del maestro Johan en la Universidad de San Buenaventura. Entendemos que hay algunos de sus maestros y compañeros conectados a esta sesión y bueno, a colegas de otras universidades que están también siguiendo esta transmisión vía Facebook. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra al maestro Johan Pérez. Adelante, muy buen día, muchas gracias, bienvenido, maestro. Muy buenos días, ya muy buenas tardes acá desde del 12 del mediodía de acá en Colombia. Agradezco a la comunidad académica eh, de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Humanidades, a la doctora Marcela Benebra, por este espacio y por su invitación a participar de este ejercicio, al doctor Ernesto Guadarrama por su tiempo, acompañamiento en el día de hoy, a todas las personas que están en sala y a aquellos que siguen la transmisión a través de la página de Facebook. Reciban ustedes un saludo muy especial y fraterno de parte de la Universidad Autónoma, de parte de la Universidad Autónoma y también de la parte de la Universidad San Buenaventura de Medellín, Colombia, y de quien les habla Johan Enrique Pérez Angulo, candidato a doctor en Ciencias de la Educación
de dicha universidad. En el día de hoy procuraré presentarles algunos aspectos de mi investigación doctoral titulada La constitución del sujeto en la evaluación educativa, una aproximación desde la antropología fenomenológica, y de los avances en la misma luego de haber tenido la experiencia de realizar mi estancia doctoral en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, bajo la tutoría de la doctora Marcela Benebra, y aunque fue una estancia muy breve, fue una estancia demasiado corta, diría yo, fue fructífera para desarrollar algunos elementos esenciales y teóricos que sirvieran de fondo a toda la construcción del tercer capítulo de mi tesis. Mi exposición se divide en 4 partes. La primera es un encuadre a grandes rasgos de mi estudio y de su diseño metodológico. Empiezo a compartir pantalla en estos momentos de dicha presentación. Las otras 3 partes las constituyen los 3 movimientos de análisis desarrollados hasta el momento, acompañados de una parte final a manera de cierre, donde expondré algunos hallazgos derivados de los diferentes movimientos. Paso de manera inmediata a exponer la primera parte de este estudio y quiero iniciar resaltando que de manera recurrente la evaluación en el contexto educativo ha sido descrita como un dispositivo que emerge a partir de un régimen de condicionamientos para la gestión y autogestión de sujetos, lo que ha llevado a que se le conciba de manera errónea como objeto o instrumento para obtener calificaciones o rankear entre perdedores y ganadores. Y se ignora, de paso, el estatuto del ser humano en ella. Se cosifica tanto a la evaluación como al sujeto, que se constituye como una inherencia a esta. Adversus pulula el planteamiento que afirma que la noción de sujeto, de vida humana, es central para la validez del mundo y la constitución de su sentido, en el que la evaluación deviene en experiencia humana y por lo cual se erige como un fenómeno antropológico. Se subraya con fines de aclaración que desde sus propósitos este estudio persigue una noción de evaluación en educación en términos generales y no privilegia campos específicos de ella, como por ejemplo evaluación del aprendizaje o evaluación institucional, entre algunos, porque su interés se centra fundamentalmente en el sujeto, su constitución en la evaluación y no en una descripción particularizada o inventario de la misma. El presente estudio constituye una reflexión pedagógica que apela a métodos filosóficos de tipo teórica en torno a 3 categorías: sujeto-subjetividad, correlación hombre-mundo y evaluación en la educación. Tal pretensión exige consecuentemente que la noción de sujeto en la evaluación sea explorada desde la antropología fenomenológica en la medida en que permite reflexionar sobre la concepción de lo que es el hombre como sujeto que vive la responsabilidad histórica del ejercicio pleno de su vida intencional. Se instala tal indagación en el terreno de la antropología fenomenológica, considerando la evaluación como una realidad que es vivida por un sujeto, asumiendo la toma de conciencia como clave en el proceso fenomenológico y la descripción universal de la conciencia como una teoría de las fuentes constitutivas de la humanidad. Es decir, se concibe la antropología fenomenológica como esa entrada o discusión en torno a lo que es el hombre, cómo vive el hombre y cómo se constituye tanto para mí como para el otro. Las 3 categorías fluctúan en la revisión de artículos, trabajos investigativos y obras de autores que han problematizado sobre esta búsqueda y que al hacer escrutinio de ellos han conducido esta investigación a una organización temática de esos antecedentes que la direccionan hacia un estado de la cuestión en esa vía hasta ahora. Desde esa revisión de antecedentes focalizados por las 3 categorías y analizados desde una matriz
que determinó de manera inicial una síntesis de los principales argumentos en esos antecedentes, en esos referentes teóricos y metodológicos, además de las tendencias que se fundamentaron al cruzar la síntesis de cada categoría. Se subraya una noción de sujeto que exige ser explorada como vida humana que se constituye en el mundo, y este le constituye como correlato de sentido de su vida. De tal modo que sujeto y evaluación constituyen dos asuntos centrales en el contexto educativo, como espacios de sentido y propicios para la interpretación reflexiva del mundo, que deben ser asumidos desde la antropología fenomenológica, así como terreno de enunciación para interpretar la noción de ser humano, de vida humana que se constituye en la evaluación, que a su vez es entendida, y se reconoce esto, de todo el rastreo de antecedentes que se ha hecho de las investigaciones, donde la noción de evaluación aparece constantemente, de manera reiterada, arropada bajo la noción de dispositivo, pero que comporta otras nociones, como son la subjetividad y la intersubjetividad, que necesitan también ser exploradas desde esa noción de evaluación. Esto conlleva a considerar como cuestionamiento que guía y fundamenta esta investigación el interrogarse por cuál es la noción de sujeto, de vida humana, que al estar como una inherencia se constituye en la evaluación, teniendo como presente o como referente que la evaluación es referida constantemente como dispositivo en el contexto, en el sistema educativo, pero que exige ser explorada desde otras nociones. Tal pretensión constituye tres movimientos de análisis de manera inicial. Presento entonces el diseño metodológico que se realizó para hacer el ejercicio de análisis de las fuentes, tanto fuentes primarias como secundarias. Primeramente, hacer una revisión exhaustiva de la noción de sujeto que valida la evaluación como realidad desde la antropología fenomenológica. Seguidamente, cómo establecer cómo la evaluación como dispositivo permite o no el desenvolvimiento del sujeto al que se alude en la antropología fenomenológica. Y desde ese terreno de enunciación, explorar los elementos que posibilitan que el sujeto se desenvuelva y se constituya en y desde la evaluación. Un abordaje que implica asumir que ninguna realidad concreta puede entenderse sin la presencia de un sujeto, y que para considerar una lectura de esa realidad hay que abordar el movimiento constituyente de los sujetos que la experimentan y dotan de sentido. Es una correlación que no solo viene a ser con el mundo, sino con el otro o los otros, como una experiencia social intersubjetiva. De ahí que esta investigación sigue una lógica argumentativa de tipo explicativa, en la medida que pretende ir más allá de los conceptos y fenómenos, o del establecimiento de las relaciones entre esos conceptos, y está dirigida a ir desde el ancho del problema a su interpretación hasta la explicación de los hechos descritos o develados en las conclusiones de dicha lógica. Por lo tanto, se plantea entonces el análisis documental. Se hace una aplicación de unas fichas de análisis documental desde tres planos. Un primer plano sería de apertura y construcción problemática, uno de reconstrucción articulada, y finalmente un plano de despliegue propositivo proposicional, donde se pretende un movimiento llamado por el doctor y maestro mío, el profesor Andrés Felipe López López, el movimiento argumentativo de fluctuación estructural, entendido como la intención de explicar desde las premisas a la conclusión, y de la conclusión y la primera premisa hacia la segunda, y así sucesivamente, hasta razonar ampliamente en lo conseguido en la conclusión de todo el trabajo, de todo el estudio. Hasta aquí la parte que encuadra el problema de análisis y el diseño metodológico
bajo el cual se han analizado las fuentes de primer y segundo orden y que han permitido esa estructuración capitular de la tesis lograda hasta ahora. Todo el diseño comporta una relación entre los fundamentos de base teórica con lo metodológico en el terreno de enunciación en el que se enmarca el objeto de estudio. Avanzamos entonces ahora hacia el primer movimiento de análisis que comporta todo el primer capítulo de este estudio, cuyo título, Análisis entre la noción de dispositivo y la evaluación como fenómeno antropológico, centra de entrada un contraste entre esas dos posturas o nociones del concepto de evaluación y subsecuentemente dos nociones de sujeto en dicho concepto. La evaluación, asumida como un proceso con múltiples aristas y cuyo estudio ha sido pródigo para múltiples investigaciones, sobre todo en las 3 últimas décadas. Gran número de las investigaciones, como ya lo había dicho, abordan el problema de la constitución, de la evaluación, perdón, en el contexto educativo, pero descrita la evaluación configurada como un dispositivo, y de manera recurrente aparece este concepto en la evaluación. Por lo que fue necesario entonces indagar en este primer capítulo de este estudio la noción de dispositivo para situarlo a nivel teórico y conceptual e interpretar por qué el concepto de evaluación es arropado por dicha noción, lo que permitió abordar la evaluación desde ese concepto y examinarlo como una red de relaciones que está implicada en una forma determinada de ejercicio del poder y de configuración del saber, que posibilitan determinados efectos de verdad y realidad, en donde es subsecuente la descripción de un sujeto convertido en objeto de disciplinamiento, en objeto de control, y a partir de las tecnologías de poder y las políticas de la vida, en tanto objetos de intereses sociales y políticos. Eso fundamenta las bases del concepto de dispositivo, el cual ha sido abordado teóricamente desde su funcionamiento en ese contexto de relaciones de poder, saber y las construcciones de relaciones entre los sujetos. Desde esta perspectiva aparece el sujeto, entonces, como el que resulta de esa relación entre lo humano y los dispositivos, en palabras de Jorge Eliezer Martínez. Esto es, un sujeto que se pretende homogeneizado, se pretende desde una fuerza exterior con el planteamiento de una subjetividad derivada de la relación dispositivo-fuerza institucionalizada sobre el sujeto, atendiendo una visión unívoca de la realidad de la evaluación como estática, vista desde esa noción como estática ahistórica, si se le concibe desde esos productos inalterables y unos pensamientos terminados, derivando en que el sujeto sea invisibilizado, no declarado, cosificado, instrumentalizado, y la evaluación no sea vista como una experiencia, sino como un evento, como un instrumento para un fin determinado. Aún así, y teniendo en cuenta que la evaluación circula como un tema fontanar al interior del campo conceptual de la pedagogía, y en palabras del maestro Germán Vargas Guillén, la pedagogía entendida como formación tiene la tarea y problema nuclear de requerir el carácter constitutivo de sujeto. No solo es posible, sino necesario entender la evaluación como una realidad que es vivida por un sujeto de vida humana, que puede estar siendo configurado, constituido, constituyéndose o no pensado como tal. Por defecto, al interior de ese vector de interacción social que representa la evaluación en la educación, no se corresponde como una única visión plana descrita de su noción de dispositivo, sino que al asumir la presencia del sujeto que vive la experiencia humana de evaluar o ser evaluado, comporta una noción de la evaluación como fenómeno antropológico, desde la premisa que el sujeto inherente a ella no puede ser asumido como una cosa, es vida humana quien la experimenta. Esto devela obviamente unos problemas que a continuación
se abordan desde el segundo movimiento análisis que hila de manera estructural el segundo capítulo, que desde sus cuatro apartados, plantea el análisis de algunos elementos fundantes en la antropología fenomenológica y que permite consolidar una reflexión filosófica en torno a esa constitución del sujeto desde dicho terreno de enunciación. Se encuentra entonces un reclamo en el primer capítulo de apelar por el sujeto que vive y se recrea en esas realidades que significan, o más bien que se viven en el contexto educativo. Realidades que ya lo había advertido el maestro Hugo Semmelmann en su obra, no deben ser prefiguradas o estáticas. Supone a la vez indagar por entonces la vida humana que se constituye entre esas realidades y que rompen con un criterio de un qué, no es cosa, sino un quién que edifica esta proyección de subjetividad desde esa correlación, que desde la analítica fenomenológica trascendental en Edmund Husserl, la cual sirve de fundamento y de base científica a la antropología fenomenológica, se advierte no es meramente aproximación y valoración externa a las cosas. Entonces se aborda en este segundo capítulo, abordo dos nociones que son fundantes en la antropología fenomenológica. Estas son trascendentalidad y mundo de la vida, todo ese rastreo y explicación o metateoría que hace Husserl en Ideas 2, además del problema de la constitución en la antropología, para abordar esa noción de sujeto en la evaluación, que me sirva como terreno para abordar la noción de sujeto, donde encuentro también la paradoja de la subjetividad, a partir de la cual se plantea que existe un sujeto que se constituye, pero a la vez constituye ese mundo con el cual entra en correlación. Correlación entre las sensaciones, hay una correlación que también se establece entre esas sensaciones primarias y la constitución de objetividades superiores. Tal explicación saca a la luz la relación de copertenencia entonces del sujeto como vida humana y el acto sísmico de conocer en los términos de evaluación como escenario de posibilidad pedagógica en la que fluye esa cofuncionalidad que se refleja entre lo que es el factum y el eidus, restituyendo el mundo a través de lo vivido, del estar viviendo algo o lo que se está por vivir. La objetividad que se exhibe en esa forma de fenómeno de conciencia. Es menester de no asumir ni entender dicho fundamento como una visión lírica o ficcional de la evaluación en el ámbito de la pedagogía, sino desde el terreno de enunciación que brinda la antropología fenomenológica para la pedagogía, entendida como formación y cuyo núcleo fundante radica en llevar a cabo una ética del reconocimiento del sujeto vivo, no pasivo receptivo, que razona y actúa hacia lo trascendental de su realidad y que no se cosifica desde el plano unilateral de la objetividad. Llego entonces a el tercer movimiento y último que he hecho hasta ahora, el cual aborda un análisis de la constitución del sujeto en la evaluación desde dos vectores. Un primer vector es la subjetividad y el segundo es la intersubjetividad, por la vía de la relación entre el yo mundano y el yo constituyente, y desde ahí las relaciones intersubjetivas como escenario de constitución, donde la evaluación educativa hace su entrada como fenómeno antropológico. Es la pregunta que se establece en este tercer movimiento y es ¿cómo experimentamos al otro desde el punto de vista fenomenológico? ¿Cómo se constituye ese otro para sí y para mí en la experiencia humana de la evaluación? Y finalizo con esto, y es que a la luz del pensamiento de Edmund Husserl, el ser humano no solo es bios, ni solo ser en el mundo, sino que constituye y es constituido por el sentido con el que dota al mundo desde esa intencionalidad asumida como una forma operacional de la conciencia. En términos fenomenológicos, esto representa para Husserl que la constitución del mundo objetivo no se reduce a la experiencia, no se reduce a esa experiencia de lo físico, sino a una experiencia
en un yo trascendental que se permite la evidencia universal de la certeza de sí, capaz de reflexionar sobre la esencia y sentido del mundo por encima de un ser humano fáctico y contingente. En el capítulo 3 de este estudio se aborda entonces una lectura de esa realidad inherente a la evaluación, en la que se reitera la necesidad de indagar por ese movimiento constituyente de los sujetos que la experimentan y que la dotan de sentido en una relación con el mundo y que también es con el otro o los otros. Se hace revisión entonces de 3 fuentes primarias para este capítulo que permitieron un abordaje teórico y bibliográfico para interpretar las nociones de subjetividad e intersubjetividad como vectores de interpretación de la noción de sujeto en la evaluación. Estas 3 fuentes que sustentan el abordaje son Meditaciones cartesianas de Edmund Husserl, La construcción significativa del mundo social de Alfred Schutz y la obra Sujeto, existencia y potencia de Hugo Semmelmann. Desde estas 3 obras referidas se fundamenta la interpretación de la noción de sujeto a la luz de las nociones de constitución, subjetividad e intersubjetividad como sedazo para entender y describir la evaluación como fenómeno antropológico. Se precisan entonces 3 cuestiones. La primera tiene que ver con el postulado que no se puede pensar la evaluación antes que la experiencia evaluativa, porque en términos fenomenológicos, la evaluación no precede al sujeto que la experimenta. Es necesario revisar la cuestión entonces de parificación desde el cuerpo mío y del otro, no solamente como una estructura biofísica, sino como una condición vivida. La forma de la presentación como núcleo de la parificación, pero que también es un problema que atraviesa la experiencia evaluativa, desde las posibilidades de otros modos de conciencia que se corresponden a las experiencias en mí como un yo ego que actúa de manera pasiva o activa por medios de actos del yo como efectuaciones de la razón práctica. La segunda radica en que la evaluación no puede determinarse como un instrumento de medición. Desde la descripción y análisis fenomenológico, esto no es posible. Se podría establecer que es equivocado y erróneo de esa noción de pensar la evaluación como un instrumento de medición, porque desde ella se puede establecer, o sea, desde el análisis fenomenológico se puede establecer que el sujeto no se mide. Husserl define a los sujetos como unidades de desarrollo infinito, como unidades teleológicas. Desde ahí se podría entonces tener que la evaluación no es para medir, sino para valorar, para reflexionar como actitud fenomenológica. En ella hay un yo como campo de trabajo que es infinito y que se constituye en un mundo como correlato de su conciencia, cuyo fluir no se agota en la vivencia misma. Y la tercera, finalmente, asume la subjetividad como una toma de conciencia y la intersubjetividad como constitutiva de un mundo objetivo del cual no puede suprimir la evaluación como experiencia social y a su vez como un fenómeno antropológico como tal se establece a partir de este estudio. Desde Schutz se aborda el problema de la intersubjetividad desde los esquemas interpretativos como condición de el conocimiento y las relaciones de representación para adjudicar significado a las vivencias en esa dialéctica del yo y el otro o lo otro. Y desde Hugo Semmelmann se aborda la subjetividad como suerte de tensión entre un cierre y una apertura, donde la primera sería la inercia del sujeto y conformidad con lo dado que se le presenta y que vive de manera ingenua. Y la segunda alude a una actitud de construirse como sujeto y posicionarse ante el mundo desde los ámbitos de sentido que forma en aras de trascender la realidad objetual dada. Estas cuestiones han de redundar hacia un cuarto movimiento de análisis en un cuarto capítulo para el presente estudio, el cual debe sustentar y determinar cuáles son aquellos aportes que se posibilitan para la pedagogía
Y para el concepto de evaluación, entendiendo principalmente que el interés de este estudio es la noción de sujeto inherente a la evaluación, para describir la vida humana como esencialmente fenomenológica y con idéntica de ese sujeto que es inherente y que se constituye a ello, como experiencia social e intersubjetiva, teniendo como terreno de enunciación la antropología fenomenológica y el análisis derivado de esas conclusiones y premisas halladas en estos 3 primeros capítulos que preceden a ese cuarto movimiento y que será fundamentado justamente desde otros referentes de primer orden que permitan ese análisis que sustenta este estudio como reflexión pedagógica con base teórica en la filosofía, fundamentalmente fenomenológica, y que cruza las 3 categorías del estudio. De tal manera, entonces, cierro y finalizo esta presentación teniendo muy presente que la evaluación, si bien se establece y aparece referida constantemente como dispositivo en esa relación de poder saber, no es la única cara de la evaluación como tal o la única noción, porque en ella hay otras nociones como son subjetividad e intersubjetividad que necesitan ser exploradas, principalmente porque la evaluación es una experiencia que es vivida por un sujeto y que ese sujeto que vive esa experiencia es un ser humano que necesita ser descrito a través de toda ese análisis de síntesis que establece en su metateoría Husserl y que nos permite abordar a ese sujeto, si bien desde la cotidianidad de la evaluación como experiencia humana, es mirarlo también de ese yo que es humano, que es cotidiano, pero que a su vez es trascendente. No se puede pensar entonces en una evaluación en términos de medición, en términos de cosificar al sujeto que la vive, sino justamente mirarla primeramente desde el sujeto que la experimenta. Por tanto, la evaluación asumida como un fenómeno antropológico. En términos fenomenológicos, entonces, la evaluación también deviene en una experiencia intersubjetiva que debe ser asumida también desde ese fenómeno antropológico. Muchas gracias. Aplaudimos silenciosamente. Muchísimas gracias a nuestro ponente, el maestro Johan Pérez. Y bueno, ahora damos paso a la réplica del maestro Guadarrama, quien ha hecho una previa lectura muy atenta y detallada de este avance de investigación que nos presenta el maestro Johan. Así que, pues sin más, le cedo la palabra al maestro Guadarrama. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, a Johan por dejarme acercarme a su trabajo, a la doctora de Nebra por invitarme, a todos los que están escuchando, en especial a Ágata, que me da mucho gusto que esté de este lado del charco en estas épocas. Bien, solo he tenido oportunidad de leer el trabajo que el maestro Johan preparó para esta presentación, entonces me disculpo de antemano por si hago referencia a cosas que a lo mejor en la tesis ya están y tienes claro que ya has explicado y que solo no estoy al tanto por el trabajo que he leído, ¿no? Y quizá después se pueda comentar un poco más, porque incluso ahora con tu presentación algunos puntos me quedan mucho más claros respecto a lo que tenía en cuenta en el texto que se me envió. Bien, lo primero que me gustaría comentar es que la fenomenología, como muchos de aquí saben, hace cuestionable lo obvio. Y cuando uno se acerca a las investigaciones en pedagogía, en ciencia de la educación sobre la evaluación, lo primero que encontramos es que se da por hecho qué significa evaluar, qué es la evaluación. Y más bien lo que se tematiza son cómo evaluar, cuál es mejor, cuáles son los parámetros, cómo corregirlos. Entonces, creo que tu investigación es muy importante porque está abordando un nivel más profundo de la evaluación, no tanto a nivel pragmático, práctico, sino que está yendo a lo más fundamental. Pero creo que aún así habría que comenzar por decir qué es la evaluación. En algunas partes de tu trabajo se aborda un poco por la vía negativa,
¿no? Se dice que no es mesurar, pero que no es solamente una cuestión de medición, que es una experiencia, y quizá, y de nuevo aquí, si ya lo tienes en tu tesis, solo no estoy al tanto, me disculpo, pero sí habría que describir si es una experiencia, cuáles son los puntos de esa experiencia, cuál es lo característico, qué es lo fundamental de dicha experiencia, para que entonces una investigación sobre evaluación empiece por lo principal, que sea decirnos qué sí es y por qué es pertinente. Dices que hay, en general, las investigaciones al respecto suelen arroparla y que habría que ponerla bajo interrogación, lo cual me parece un aporte muy importante. Pero creo que también habría que considerar por qué se le ha puesto así, por qué se le defiende, por qué a veces se le considera sin más necesaria para la educación. Creo que un ejercicio no solo eidético, sino observar ciertas prácticas fácticas dejan claro que en el proceso educativo que el proceso educativo se puede llevar a cabo sin realizar ninguna evaluación, ¿no? En los grupos de estudio donde se trabaja sin que se evalúe, ¿no? Insisto, en un ejercicio idético en el que podamos pensar la educación, sí cabe pensarla sin evaluación, y no obstante, en muchas otras prácticas sí parece necesaria, y creo que habría que cuestionar también por qué parece a veces tan fundamental evaluar. Y creo que una de las cosas que va a brincar ahí es que, como mencionas en tu trabajo, la subjetividad es también teleológica, se dirige a ciertos fines, y la dirección hacia ciertas metas y fines prácticos implica también querer saber en qué medida nos estamos acercando a ellos y que no, y en qué medida no lo estamos haciendo. Entonces, quizá lo que en ocasiones hace parecer como necesaria la evaluación es esa necesidad de ver el progreso, de ver el avance, y como bien dices, no puede tenerse una perspectiva tan reduccionista de la evaluación, pero también es cierto que en muchas ocasiones uno como profesor experimenta que si la quitas o si no hay ningún proceso evaluativo, el esfuerzo de los educandos parece menor. Pues parece que se le da menos importancia, y entiendo que señalas el error de suponer que la evaluación es solamente por una calificación. Por supuesto, esa sería una visión muy reduccionista del proceso formativo y del proceso de evaluación, pero sí habría que ver también qué es lo que acontece en la relación educadores-educandos, que hace que cuando se descarte la evaluación haya un menor esfuerzo, ¿no? Y aquí espero no estar generalizando una experiencia que a lo mejor es solo personal, pero sí se me ha presentado en muchos casos que esas actividades que no cuentan son las que menos se presentan. Que si uno dice tal cosa va a ser autoevaluación o de plano no se va a evaluar, hay menos participación, y también habría que indagar en eso. Quizá es una cosa solamente cultural o contextual, de ciertas instituciones o de ciertas formas de llevar a cabo la educación, pero me parece pertinente cuestionarlo también. ¿Por qué sucede esto de poner menos interés cuando no hay procesos evaluativos? Por eso me parece esto de evaluar el propio progreso y en qué medida nos acercamos a un fin determinado, parece que implica también el tema de las habitualidades, solo que ahora no quisiera mencionarlo, voy a pasar a otro punto y después regresaré a esto de las habitualidades. Bien, es claro que un proceso evaluativo o una experiencia evaluativa supone una normatividad o proposiciones normativas de uno u otro sentido. Entonces considero que también sería relevante para tu investigación tener muy claro cuáles son los fundamentos de una proposición normativa, ¿no? En qué consiste una disciplina normativa, cómo llega a serlo la ciencia de la educación o la pedagogía, y cuáles son los fundamentos que nos da Husserl para tematizar esto de las ciencias normativas y las proposiciones normativas. Lo que sigue, lo que voy a comentar, está basado principalmente en los parágrafos 15 y 16 de los prolegómenos para una lógica pura, del primer volumen de las investigaciones lógicas. Ahí Husserl aborda el tema que también aparece en tu trabajo, de la lógica como una teoría de las ciencias. Empieza a hacer diversas clasificaciones de las ciencias con diferentes bases, y una de esas es la diferenciación de las ciencias de acuerdo a sus fines. Y cuando Husserl hace esta distinción, distingue entre ciencias normativas, ciencias teóricas y otro nivel que se fundamenta en el normativo, que es el práctico, ¿no? De acuerdo a los fines que buscan. De acuerdo con esta distinción, dice Husserl, las leyes de la primera, de la ciencia teórica, expresan, según se dice habitualmente, lo que debe ser.
aunque acaso no sea ni pueda ser en las circunstancias dadas. Las leyes de la segunda, la ciencia teórica, por el contrario, expresan pura y simplemente lo que es. Es decir, las ciencias normativas asignan una determinada valoración, positiva o negativa, a ciertos contenidos dados, y por ello toda ciencia o proposición normativa supone un valor, que es un tema que también hoy en la exposición que nos hiciste trajiste a cuento. Las proposiciones normativas expresan condiciones necesarias y suficientes para que a un contenido se le pueda dar un predicado o que confirme o niegue la posición de un determinado valor. El valor, así como las condiciones para conseguirlo, se juzga independientemente de los contenidos existentes. Esto quiere decir que el señalamiento de un deber ser o las condiciones para cumplir un valor no significa que en las condiciones actuales fácticas se den las condiciones para que se cumpla dicho valor. Dice Husserl, el correlato de la definición de lo bueno y lo mejor es el sentido de la cuestión. Es decir, siempre que hay proposiciones normativas, está como trasfondo el tema de lo bueno, lo mejor, hay un valor ahí de fondo. A su vez dice Husserl que a la base de toda proposición o ciencia normativa hay una ciencia teórica. Entonces, me parece que si la evaluación supone proposiciones y procedimientos normativos, había que aclarar cuáles son los fundamentos teóricos que tiene a la base. Es decir, si es una experiencia que supone un valor, ¿cuál es el valor que se está intentando defender con la evaluación? ¿Por qué aparece como necesaria? ¿Por qué no se le puede suprimir, como tú mismo indicas en su trabajo? Esa es una aclaración que me parece también se tiene que realizar, y no solo eso, sino la parte teórica, o sea, sobre la base de qué determinaciones objetivas fundamentan que dicho valor, el que sea que resulte, se trate de defender a través de las normas implícitas en el proceso evaluativo. Dice Husserl que cuando el dominio de las disciplinas normativas o de las proposiciones normativas es real, o sea, está efectivamente dado, están las condiciones ahí, tiene la posibilidad de volverse objeto de valoraciones prácticas, donde ya están implícitos medios y fines. Las disciplinas prácticas, que también son llamadas arte, dice Husserl, el arte representa un caso particular de una disciplina normativa en la que la norma fundamental consiste en la consecución de un fin práctico general. Menciono esto porque la práctica de la evaluación o la experiencia de la educación tiene también una dimensión práctica, es decir, se lleva a cabo de acuerdo a medios y fines. Entonces, si se hiciera un esclarecimiento de cuáles son los fundamentos de la experiencia de la evaluación y cómo determinar objetivamente un deber ser en la evaluación, después, como sabemos, hay una dimensión práctica, entonces habría que revisar también si las condiciones para que este valor que se está persiguiendo se cumplen o no, para no caer en una mera idealización, o sea, de determinar un deber ser de la evaluación, pero cuyas condiciones no estén ahí dadas fácticamente y entonces no se pueda llevar al nivel de la práctica. Que este es también un tema que se discute mucho en términos de pedagogía y ciencia de la educación. Se ha llegado al extremo de decir hay que evitar hacer teoría porque lo relevante es la práctica, ¿no? Y lo que resulta eso es una práctica ciega, una práctica que no se dirige a ningún lado, en la que se repiten una y otra vez los errores porque no se tiene la posibilidad de asimilar los conocimientos que otros produjeron antes. Pero la razón por la cual se ha defendido ese punto, que a mí me parece demasiado radical e inaceptable, es porque es cierto que no podemos evitar llevar a la práctica la educación, no podemos darle el tiempo de teorizar y de definir todas las cosas, de conectar todos los puntos para luego llevarlo a la práctica, sino que tenemos siempre la necesidad de realizarla a la vez que de teorizar al respecto. Entonces, por eso, en esta cuestión de la evaluación, me parecería también fundamental ver cuáles son las condiciones fácticas en las que se tiene que llevar a cabo la evaluación y si acaso el esclarecimiento normativo que se pudiera llevar a cabo puede alcanzar esa dimensión práctica o no, y si no, cuáles son las condiciones que se necesitarían generar para lograrlo. Bien, respecto al tema de la subjetividad, en tu trabajo mencionas cómo se constituye la subjetividad en la evaluación. Y ahí, de nuevo, quizá está desarrollado en tu trabajo, pero de lo que tuve oportunidad de leer, me queda la duda de si es cómo se constituye la objetividad, es decir, cómo el que evalúa constituye la objetividad de aquel que está evaluando, o cómo la constitución misma de la subjetividad se da a partir de la evaluación.
creo que había que aclarar esos polos, porque uno implica qué es lo que produce en la subjetividad el hecho de ser evaluado, y otro sería cómo estoy constituyendo a ese alter ego que estoy sometiendo a evaluación cuando es uno mismo el que la lleva a cabo. Entonces, serían dos polos diferentes que merecen una aclaración. Y en este punto se menciona en tu trabajo que ya revisaste las meditaciones cartesianas, ¿no? Y ahí Husserl aborda muy bien el tema de la constitución de la persona. Y una de las cosas que nos dice es que la persona supone habitualidades, experiencias sedimentadas, así como proyectos y expectativas, y eso es lo que le da concreción a la mónada. Entonces, aquí en la constitución de la persona, en la evaluación o del sujeto que está siendo evaluado, habría que ver si esta cuestión de la evaluación tiene más que ver con experiencias sedimentadas o más con proyectos y expectativas. Yo no lo tengo claro, pero considero que una de las cosas que acontece en el proceso educativo es que vamos formando habitualidades, ¿no? Y dice Husserl, las habitualidades son potencialidades ligadas al yo puedo. Entonces vamos ganando conocimientos o vamos ganando prácticas que nos van dando lugar a potenciar ciertas habitualidades o a generarlas desde cero. Pero ese yo puedo, me parece que a veces queremos verlo. O sea, si en realidad ya soy capaz de ejecutar tal o cual acción, si en realidad ya estoy en dominio de tal o cual conocimiento, lo cual se vuelve muy problemático cuando nos dedicamos a labores que son predominantemente teóricas, que nunca acabamos de saber qué tanto estamos conociendo y qué no. Cuando se dice nosotros sabemos de educación y siempre queda la duda, en realidad sí lo sé, ¿no? Cuando estudiamos tenemos todo este horizonte de las cosas que aún nos queda por conocer. Entonces creo que ahí en la relación que hay entre las habitualidades, ¿no? En las experiencias que sedimentamos y el proyecto que tenemos, hacia dónde queremos dirigirnos, es también donde cobra relevancia el tema de la evaluación, para saber qué tanto estamos concretando ese proyecto y qué tanto en realidad tenemos sedimentada la experiencia o el conocimiento que queríamos adquirir. Entonces pensaría que el tema de las habitualidades es fundamental para tu investigación. Y por último, hablas del tema de la objetividad. En Husserl la objetividad es intersubjetividad. Me parece que eso está claro y por eso insistes una y otra vez en que esta cuestión de la evaluación se tiene que abordar desde el tema de la intersubjetividad, ¿no? Pero creo que también ahí cobra relevancia la evaluación, porque cuando nosotros adquirimos un conocimiento creemos estar en posesión o dominio de un conocimiento. Para saber que ese conocimiento es objetivo, necesitamos someterlo al escrutinio de los otros, ¿no? Y saber realmente si se sostiene o no, si hemos progresado o no. Estoy pensando ahora en el texto del origen de la geometría, en el que Husserl explicita cómo la constitución de una ciencia como tradición implica que se vaya dirigiendo progresivamente hacia alcanzar la verdad, pero esto no solo en cuanto al individuo, la persona concreta, sino a partir de una tradición. Entonces necesitamos apropiarnos de lo que hicieron otros, pero necesitamos también hacer nuestro aporte para que una ciencia vaya progresando, y ahí también requiere procesos evaluativos. Pero como bien dices, evaluar no es solamente mesurar. Y al mismo tiempo, cuando pensamos en por qué se le ponen números a la evaluación o por qué se le intenta hacer de ese modo, creo que la respuesta sería porque se pretende que la evaluación sea objetiva, que tengamos un criterio claro de en qué sentido te has movido del punto A al punto B, en qué sentido sí has alcanzado un cierto progreso o no. Y me parece que no podríamos renunciar a la pretensión de tener evaluaciones objetivas, al mismo tiempo que sabemos que ponerle números o reducirlo verlo solo en términos cuantificables es un reduccionismo, pero necesitamos la objetividad. Entonces, aclarar la evaluación como experiencia implicaría también, me parece, indagar en qué condiciones podría alcanzarse una evaluación objetiva que no sea reduccionista. Bien, pues por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. No, muchísimas gracias al maestro Ernesto Guadarrama por esta lectura pues tan precisa y tan profunda que hace del proyecto de investigación y el trabajo del maestro Johan. Yo creo que todos estamos ahora como con muchas inquietudes sobre lo que ha planteado Ernesto. Yo quisiera dejar un apunte quizás entre paréntesis para retomar en la segunda ronda sobre esto último que señalaba
Ernesto Guadarrama en relación con aquellos esquemas de, no solamente de evaluación, sino aquellos esquemas de educación que no incluyen o que han relegado los sistemas de evaluación. Ver quizás la relevancia que podría cobrar, el interés que podría tener, ¿no? Una revisión del funcionamiento en términos ya personales concretos de este tipo de esquemas, ¿no? O sea, qué tipo de personas se forman en estos sistemas que no centran o no dejan todo el peso del proceso formativo quizás en la evaluación. Eso sería también tremendamente interesante, ¿no? Pero bueno, lo podemos retomar en un segundo momento. Ahora, igual a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo por Facebook y los que tenemos conectados aquí en el foro, les pediríamos que nos vayan dejando sus preguntas, sus inquietudes ya en el chat, mientras el maestro Johan responde a esta réplica para abrir, ¿no? el diálogo un poco más ampliamente. Adelante, Johan. Bueno, nuevamente agradecerle al doctor Ernesto por su tiempo, por ese espacio que se tomó de leer la presentación que se realizó en el día de hoy. Hay varias cuestiones que es necesario precisar. La primera es, en este estudio, justamente se trata de abordar la evaluación a nivel general, donde no se ubica únicamente la evaluación del aprendizaje o de los aprendizajes, sino la evaluación en términos generales, como noción general. ¿Por qué? Porque justamente si hablamos de evaluación del aprendizaje como tal, estaríamos hablando de quién evalúa a quién evalúa en términos de maestro-estudiante, ¿cierto? Esa relación. Y pienso que desde la evaluación como tal hay que ir más allá de esa relación maestro-estudiante, porque terminaría siendo una de las, un escalón dentro de una escalera grande, donde también está la evaluación a las instituciones, donde está también la evaluación que se hace a los maestros. Yo decía en la presentación que hacía el 20 de noviembre, justamente a través de estos espacios, mostraba cómo la OCDE utilizaba un instrumento de parametrizar la evaluación en todos los países miembros, haciendo una comparación entre los países de Latinoamérica con los países europeos, pero a través de una visión homogeneizada, sin mirar siquiera el contexto justamente de los mismos países latinoamericanos, porque no será el contexto educativo, no es el mismo, las condiciones no son las mismas, al interior inclusive de los países miembros en Latinoamérica, entre ellos Chile, entre ellos México y entre ellos Colombia. No es lo mismo. Y aún así se pretendía o se pretende del análisis que la OCDE hace para, o que realizó para esos países miembros, es fundamentando una evaluación que trata es de estandarizar. De hecho, se mide a los maestros, se mide a las instituciones y se mide a los estudiantes a partir de los resultados de esas pruebas estandarizadas. ¿Es malo o bueno? Es simplemente lo que plantea el estudio en el cual estoy trabajando, es justamente mirar qué sujeto, que hay un sujeto que se mueve en esas evaluaciones, que es una vida humana, que no es una cosa, que no debe ser homogeneizado por toda esa metateoría que construye el mismo Husserl, y es el que nos da la luz y el que nos da la base para encontrar justamente elementos argumentativos para describir la evaluación como una experiencia, no como instrumento, no únicamente quedándose como dispositivo, desde una relación que sabemos, y ya el profesor Ernesto lo decía, es una cuestión normatizada, pero que no se agota ahí, porque es una vivencia, porque desde la norma se establecen ciertos parámetros, pero ¿qué hay con este contexto? Justamente una de las primeras cuestiones que movió a las instituciones, que movió a los maestros, que movió a las familias, que movió a los mismos estudiantes, y donde muchos estudiantes desertaron, fue
en esta situación de pandemia. Bueno, entonces, ¿cómo evaluar en estos momentos de pandemia? Donde no estoy en ese cara a cara con el estudiante, ahí, en ese contexto de donde veníamos siempre amarrados a esa noción de evaluación. Implicaba otras dinámicas. Y entonces, ¿qué evaluar? ¿Cómo evaluar en momentos de pandemia? Se planteaba. Y justamente había una cuestión y era cómo asumir entonces que el mismo estudiante fuera responsable o que las mismas instituciones que se evaluaban fueran responsables a partir de ser conscientes de la experiencia que se estaba viviendo y de utilizar el instrumento, porque así lo llaman, el instrumento de la autoevaluación, donde la autoevaluación terminaba siendo una autocalificación, donde el estudiante o donde el que era evaluado sencillamente terminaba era calificándose, en lugar de ser consciente de asumir una postura de cuál, de esa vivencia, de lo vivenciado, de cuál fue su proceso, de qué fue lo que verdaderamente se obtuvo en ese proceso. Entonces, son varias cuestiones. Obviamente, desde la cuestión de lo normatizado, es por eso quizás, maestro Ernesto, es por eso quizás que la noción de evaluación aparece constantemente arropada a lo dispositivo. Claro, porque está anclada a un régimen de poder, porque está anclada a la cuestión del saber y el poder tratando de gobernar el saber, tratando de terminar en una posición ahistórica, determinada, prefijada, y que quizás terminaba constituyendo un sujeto porque era un cuerpo que terminaba siendo ahí moldeado bajo esos parámetros. Sabemos que cuando se normatiza, se parametriza, el cuerpo de ese sujeto termina siendo parametralizado con esas normatizaciones. Es entonces mirar la evaluación desde el dispositivo contrastada entonces con una visión donde hay que mirar también verdaderamente cuál es el sujeto que se está moviendo y cuáles son esas relaciones intersubjetivas, donde sabemos que hay un sujeto que se constituye en la evaluación, pero que también es constituido por ese otro en esa relación de la evaluación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a nuestro ponente por la respuesta. Antes de cederle una segunda oportunidad al profesor Ernesto Guadarrama, quizás para que complete sus observaciones, abrimos ya el chat y los canales de aquí del grupo de Teams para el planteamiento de preguntas de los interesados y de quienes están siguiendo la transmisión. Antes quizás, Ernesto, de abrirte la posibilidad de la respuesta, hay algo que me llamó mucho la atención del marco teórico que nos plantea el ponente centrado en dos textos de Husserl, me parece Meditaciones Cartesianas, el segundo, y creo que Ideas 2, el primero, ¿verdad, Johan? Sí. Aquí solamente quisiera ver cuál es tanto la posición de Ernesto como quizás de algunos de nuestro auditorio sobre un texto que a mí me parece fundamental entre estos dos para este tema. Creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, uno de los 5 ensayos sobre renovación del hombre y la cultura que Husserl dedica en parte, no centralmente, pero sí en parte, al tema de la educación. ¿No? Y la educación justo en relación o en su función con la construcción de sociedades, pues, desde el punto de vista husserliano, racionales y justas, ¿no? En el sentido, pues, filosófico más amplio, quizás, ¿no? Yo creo que en este ensayo Husserl establece ciertos criterios de estos que reclamaba o señalaba Ernesto hace un momento, ¿no? Que tienen que ver con cierta construcción, ¿no? De un horizonte común en función de ciertas expectativas formativas del sí mismo, ¿no? Que quizás sea
uno de los aspectos más importantes del proceso evaluativo y educativo del lado fenomenológico. O sea, no solamente la cualificación productiva de la persona en un cierto régimen económico-social, sino la cualificación de la persona sobre sí misma y en relación con sus expectativas. O sea, qué es lo que le puede significar en términos autónomos e íntimos también, ¿no? Una calificación y una calificación numérica incluso. Y me refiero a esto quizás como un proceso que en cierta manera podríamos leer como opuesto, Johan, Ernesto, ¿no?, a la homogeneización a la que tiende tanto la evaluación como la educación pensada desde ese marco teórico del dispositivo, del poder, de una filosofía política de una política como sostenida centralmente en los aparatos educativos del Estado. O sea, que tendríamos pues frente a la educación quizás la posibilidad de adoptar dos posiciones al menos, ¿no? Y esto es algo que le planteo a los dos invitados de la mesa esta mañana. Uno, efectivamente la orientación crítica de la, digamos, tendencia homogeneizante y despersonalizante de los sistemas educativos promovidos interestatalmente incluso, o construidos interestatalmente a través de estos sistemas de evaluación de la OCDE o de otros sistemas que hemos visto correr en los últimos 10 años, seguramente también en nivel superior. Y por otro lado, una lectura que tienda pues más bien a resituar los procesos de evaluación y la educación misma en función esto de las expectativas personales e individualizantes, ¿no?, de los sujetos. Creo que esa sería la lectura o la apuesta más fenomenológica. Pero bueno, es más bien algo que pongo sobre la mesa para continuar el diálogo. Le daría en este momento, le cedería en este momento la palabra al profesor Ernesto y enseguida al profesor Johan para entablar esta discusión. Adelante. Gracias. Pues el tema es bastante complejo. Entiendo esta cuestión de no verlo como o de que fácticamente lo podemos ver como una cuestión de poder, ¿no? Y así se ha manejado. Y también podríamos ver en ciertos contextos muy claramente por qué se quiere homogeneizar a la población, a los individuos, por qué se les quiere controlar. O sea, eso es muy claro y obviamente hay que corregirlo y hay que hacer cuanto esté en nuestras manos para que la evaluación en términos de educación o de cualquier otra situación sea diferente. Pero a nivel, digamos, eidético, o sea, ya independientemente de lo fáctico, si tratáramos de pensar en una evaluación que pueda ser objetiva y que cumpla los fines que se le asignen, ¿no? O sea, medir el conocimiento, medir el bienestar o lo que sea, me parece que el problema de la jerarquía sigue apareciendo, porque obviamente uno sabe por las prácticas que el título que te pueda dar o que las condiciones reales, si eres doctor, si eres no sé qué, no te garantiza que tengas un mayor conocimiento que alguien que a lo mejor no tiene el grado. O sea, que hay momentos, ciertos temas, ciertas discusiones en las que uno se ve aventajado por alguien que, digamos, institucional o fácticamente tiene menor jerarquía. Y no obstante, o sea, aunque eso es en términos de grados de reconocimiento, pero en términos de conocimiento hay una jerarquía. Esa persona, independientemente de su grado, pero sabe más que yo, y entonces me permite darme cuenta de mi grado de progreso, qué tanto realmente adquirí el conocimiento o no. Es decir, me parece que la cuestión de la jerarquía en la evaluación surge no de manera fáctica, sino de manera idética. Alguien tiene que estar un poco avanzado o por encima para poder realizar la evaluación. Si no, ¿cuáles serían los parámetros o cómo podría verse? O sea, me parece inseparable la noción de evaluación de la noción de progreso. Ahora, lo problemático de eso es que la noción de progreso casi siempre tiene un presupuesto no aclarado y que sería labor de un trabajo fenomenológico sacarlo a la luz, y es que supone saber hacia dónde vamos. Yo puedo decir que progreso solo en la medida en que sé hacia dónde me estoy moviendo, si no es impensable. Yo creo que cuando Husserl menciona el tema de la educación, en la crisis, que solo es una pequeña mención, o en este texto
los artículos del Kaiso, donde lo menciona un poco más al final de Meditaciones Cartesianas. O sea, es decir, si Husserl no realizó una fenomenología de la educación, tampoco significa que no le interesaba, porque lo consideraba un tema menor. Pero la cuestión es que desde la fenomenología sabemos cuál es la teleología de la razón, o sea, sabemos hacia dónde va este progreso, va hacia una humanidad en general, va hacia un mundo uno, o sea, sí hay ciertos parámetros que nos permiten saber hacia dónde nos movemos y que alguien nos pueda evaluar o nos pueda saber ese nivel de progreso, creo que sí supone una jerarquía. Es decir... No, perdón por interrumpirte, pero es que no quisiera como perder este aspecto que me parece fundamental. O sea, en términos vivenciales, Ernesto, y como experto en el tema, pues el individuo está viviendo la evaluación como ese proceso de homogeneización. Es que a mí me revienta un poco, ¿no? Esta interpretación de carácter político de un vínculo como el de la educación, que suele estar atravesado por otro tipo de aspectos, no exclusivamente el poder. O sea, el vínculo educativo está atravesado por la amistad, por un campo afectivo amplísimo. Entonces, para mí la pregunta sería, ¿cómo está viviendo el sujeto el proceso de evaluación? ¿Como un proceso en el que está perdiendo su individualidad, es decir, como un proceso homogeneizante, efectivamente, donde simplemente está como prefigurando su propia vida a través de un orden de representaciones que le son impuestas? ¿O bien, tal como lo está señalando en este momento, está pensando o está viviendo más bien este proceso de evaluación como una suerte de proceso de individuación, en el cual lo que genera o lo que constituye, pues, es una presencia propia, individualísima, en relación con un entorno que probablemente, o del que se distingue, ¿no? Precisamente por estos criterios y cualificaciones que la evaluación y todo el proceso educativo en general le otorga. ¿Tú cómo verías esto? O sea... Es que me parece que aquí aparece otro problema que hay que distinguir de manera fáctica y también idética, o no sabré cómo decirlo, espero estar siendo preciso con los términos, pero es que sabemos los fines por los que en la realidad se presenta esa homogeneización y hay fines políticos y la mayoría de las veces son inaceptables, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, la constitución de la persona no se da separada de los otros. Y la comunidad, dice Husserl, es una personalidad de orden superior. O sea, al mismo tiempo que nos estamos formando de manera personal, concreta, estamos en relación con los otros y adquirimos fines en común, metas en común. O sea, aquí lo que hay que ver es que, en efecto, pensar en un proceso de homogeneización es inaceptable, pero al mismo tiempo sí tenemos que ver que la constitución de la persona no se da de manera independiente de los demás y tenemos que formar comunidad. Y creo que ahí es donde está el reto. O sea, no es solo contravenir a estos condicionamientos homogeneizantes de los procesos institucionales o de cualquier tipo, sino también ver que yo me tengo que construir como persona, pero también como miembro de una comunidad, como miembro de una humanidad, ¿no? Y como filósofos, dice José, somos funcionarios de la humanidad. Entonces, esa persona concreta que yo estoy construyendo tiene que ver también cuáles son como los fines, o cómo me inserto en mi comunidad, cómo me inserto en ese mundo cercano, cómo me acerco al mundo ajeno. Y creo que ahí también estaba un reto, porque muchas veces no podemos distinguir. Creo que este es un problema más de ética. O sea, ¿cómo distingo mis fines personales de los fines que cabe pensar para todos los demás? ¿No? O sea, Husserl en las lecciones de ética, del 8 al 14, dice, ¿cómo supero la contradicción conmigo mismo? ¿No? Y ese es un tema que me ha llamado mucho la atención, porque me parece que esa contradicción con uno mismo es las más de las veces lo que yo quiero que contraviene a lo que cabe pensar para mi comunidad o para la humanidad. Entonces, ese es o sea, tendríamos un reto fáctico que es tratar de ponerle resistencia y oposición a esta homogenización, que no podemos pensar que como educadores o cuando nos toca realizar nosotros la evaluación queremos que todos sean iguales y no vamos a dejar que cuando nos evalúan nos estén poniendo a todos como iguales en el sentido de superando nuestras diferencias personales, pero también tenemos que ver que tenemos que insertar en la comunidad y buscar que nuestros fines y la forma en que nos construimos se equiparen o puedan estar
en concordancia y en armonía con los de la comunidad. Y creo que ahí está el verdadero reto, porque es muy fácil decir en qué sentido no podemos permitirnos que nos traten como individuos completamente iguales, pero también tenemos que hacer una construcción de la persona que sea éticamente responsable. Y creo que ahí es donde está el mayor reto. Muchas gracias. Sí, es que lo que quizás me causa cierto conflicto es que me da la impresión de que no tenemos claro de ninguno de los dos lados, ni de la afirmación ni de la crítica, qué es exactamente lo que se está homogeneizando. O sea, nosotros no podemos homogeneizar individuos a través de la estandarización de contenidos, ¿no? Y en la evaluación lo que medimos es que todos hayamos comprendido, ¿no? Esos contenidos, pues de una manera más o menos concordante y armónica, ¿no? O sea, no que todos hayamos entendido igual lo mismo, sino que pues esas habilidades, digamos, hayan alcanzado más o menos en los mismos niveles dentro de esa comunidad, ¿no? Y finalmente en Husserl, sobre este último punto que mencionabas, en torno a la persona como sujeto comunitario, bueno, fenomenológicamente sabemos que el cumplimiento de las metas personales necesariamente está enlazado con la posibilidad de cumplimiento de las metas personales del otro, ¿no? O de florecimiento del otro. Es una de las maravillas más claras quizás de la ética husserliana. Pero bueno, vamos dejando todos estos puntos en reserva. Le cedo la palabra a Johan y ya no hablo más y veo si hay preguntas para ir cerrando también. Adelante, maestro Johan. Sí, ahora que ustedes estaban en la conversación, justamente recordaba lo que ocurrió aquí en Colombia hace un par de años, y es que una de los diseños de puente mejor valorados, de hecho fue una competencia que hicieron en cuestiones académicas, en cuestiones de ingeniería. En Colombia se presentó un diseño y ese diseño fue el que ganó. Entonces, tomemos la palabra ganar. Entonces, fue el que ganó una licitación para ser construido como una de las obras arquitectónicas más grandes en Colombia, de ingeniería en Colombia, en muchos años. ¿Qué resultó? Que ese puente se cayó. Y en los análisis de esa gran mega obra, al caerse, al desplomarse, los análisis que se hicieron fue que había un problema estructural, había un problema de diseño. Entonces, partiendo de ahí, de esas cuestiones fácticas, es simplemente quién gana, qué gana en términos de evaluación, para qué gana, ¿cierto? Entonces, hay una cuestión de relación entre yo, cómo asumo la realidad, siendo evaluado por otro, pero ese yo cómo se constituye en esa evaluación que el otro le hace, pero a la vez ese yo no se puede quedar en esa vivencia ingenua de que simplemente soy en el mundo y estoy en el mundo y hasta ahí llegué, sino cómo vivo el mundo y yo cómo me constituyo desde esos términos de conciencia, desde esas intencionalidades que yo asumo en esas experiencias, ¿cierto? Y que me han de trascender, ¿cierto? Obviamente está explicado también, no solo en Ideas 2, también en Ideas 3, hay un apartado que se encuentra justamente cuando Husserl justamente hace un argumento que dice la correlación entre la historia o teleología inmanente que posee cada unidad cognitiva real como modo de manifestarse y autentificarse en la evidencia y en las direcciones esenciales de la intencionalidad de la conciencia de quien, no es un qué, asume esas evidencias. Subsecuentemente, ese argumento justo desde el considerar que solo en cooperación de la conciencia, del yo y la constitución de realidades, porque en el proceso de indagar y extraer las teleologías inmanentes de las cosas, todo se puede lograr, la captación esencial plena de lo real como tal, sin olvidar, y cito aquí, todas las cosas experimentadas tienen en la experiencia una relación con lo corporal. Cierro con esto y es, yo soy evaluado y en términos de que me evalúen bien o que me evalúen mal,
¿Eso a mí cómo me constituye? ¿Eso a mí qué me representa? ¿Y hacia dónde voy con eso? Rescato lo que decía el profesor Ernesto cuando dice la evaluación como proceso, pero ¿hacia dónde? O sea, ¿qué es lo que se persigue en la evaluación como proceso? Hay después de la evaluación formativa, porque siempre se ha anclado la educación en términos de evaluación sumativa o es evaluación formativa. Y pareciera que las dos como que no se encuentran en ningún momento. Hay una autora inglesa que ha resaltado la evaluación isactiva, y es la evaluación que se mide en términos de proceso. La evaluación donde yo ejecuto una acción ahora, luego se me evalúa esa acción, pero para recibir una retroalimentación para avanzar. Entonces, sería bueno, y se me ocurre, que posterior al cuarto movimiento que se hace en este estudio, podría revisar entonces cuáles son esa evaluación como proceso, cómo se permite, vista a la luz desde estos argumentos que establece justamente la fenomenología. Muy bien. Muy bien, muchas gracias al maestro Johan. Yo creo que ya reunimos un buen banco de interrogantes y también de posibles salidas, ¿no? Que nos hacen ver el profundo interés del proyecto de investigación que está llevando el maestro Johan Pérez. Abro el foro para el planteamiento de preguntas por parte del auditorio. De los compañeros estudiantes, los compañeros profesores que puedan estar siguiendo la transmisión por Facebook o aquí en el foro. Adelante, ¿no? Damos un minutito para el planteamiento de alguna pregunta. Ok. ¿Alguien aquí en el foro tiene algún comentario? Hola, buenas tardes ya a todos. Por alguna razón no puedo acceder al chat, sospecho que porque entro con un correo que no es de la universidad. Bueno, quisiera felicitar a los dos ponentes de hoy. Han sido, la verdad que me gustó mucho la dinámica, me gustó mucho la presentación de Johan, que ya veo que se está encaminando a su fase final de presentación. Mucho ánimo ahí. Y bueno, las respuestas del profesor Ernesto, a quien también saludo, pues me han hecho pensar mucho. Pero tal vez en lo que quisiera incidir más, creo que no hace falta discutirlo porque lo habéis desarrollado ya bastante, pero que realmente puede ser una cosa digna de pensar, ¿no? Es ese nexo en el que insistía doctora Marcela primero, entre la constitución del horizonte en el que se evalúa los fines y la constitución de los fines de la evaluación y los fines de formación, ¿no? Hemos estado ahí también en cierta polaridad entre formación y evaluación. Y lo digo porque parece sumamente interesante tomar en cuenta no solo la constitución intersubjetiva del sujeto, ¿no?, en el proceso de evaluación, sino también a lo mejor la dimensión generativa en este sentido. Es decir, que cuando evaluamos, y esto salió de forma puntual en varias de vuestras intervenciones, ¿no?, y con citas tan preciosas que luego tendré que revisar. Tal vez sería interesante ver la constitución de la historicidad, ya no a nivel individual, a nivel de habitualidades, como mencionaba Ernesto, sino a nivel generativo, ¿no? A nivel de cómo tanto en la formación y la evaluación se instancian pues, ciertos valores constituidos generacionalmente, ¿no? No solo en el otro, sino también en toda la comunidad histórica. Pero eso es una observación. Yo le daría la bienvenida, desde luego, en el texto del maestro Johan, pero entiendo que puede ser un punto
pues que tal vez exceda la investigación actual y que sea un trabajo posterior. Me han gustado otra vez ambas ponencias y disculpad que no esté conectada con la cámara, pero sospecho que mi equipo podrían aguantarlo ahora. Así que muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Bach y bueno, pues si el maestro Johan Pérez y después Ernesto Guadarrama quieren comentar algo, adelante, adelante, maestro Johan. Sí, Ágata, muchas gracias doctora Bach, por sus precisiones, por sus valoraciones en torno a lo que se ha presentado en el día de hoy. Hay una cuestión, ya se han hecho estudios con relación a lo que es la historia, la evaluación como tal. Uno de ellos, hay un estudio en Chile con relación a cómo la evaluación empezó en el siglo XX, cómo se ha dado la evaluación en el siglo XX a nivel latinoamericano. Y se resalta que la evaluación desde esos orígenes justamente se anclaba al sujeto a ciertas relaciones de poder como tal, donde en la evaluación que se le hacía al estudiante, asistía no solo el maestro, sino que también asistía el sacerdote, asistía el alcalde, asistían esas personalidades consideradas como del poder público y político, entre ellas la iglesia. Entonces, fíjese cómo la evaluación es relatada desde esos inicios de la historia del siglo pasado como una relación donde el sujeto va a ser medido por unas jerarquías, por una cuestión de poder. Nuevamente, insisto, también incluida la iglesia. Entonces, hay unos estudios muy, muy hermosos con relación a esa parte de descripción de la evaluación como dispositivo. Muy bien, muchas gracias. El maestro Ernesto. Bueno, yo llevé el comentario de Ágata por otro lado, espero no sea el incorrecto. Pensaba, me están musicalizando aquí, muchas gracias de detalle. Pensaba en más bien cómo la generación o un periodo de la humanidad se evalúa respecto a su propio progreso. Pensé en la ilustración, ¿no? Kant diciendo hemos alcanzado la mayoría de edad de la humanidad, o otros que dicen hemos decaído. O sea, pensaba en la complejidad de evaluar a toda una generación o todo un momento histórico. Y si nosotros pensamos desde la modernidad, hasta antes del siglo XX se vio o se quiso insistir en un progreso de la humanidad como si cada vez estuviéramos mejor, ¿no? Y salvo por algunos autores, Proudhon por ahí que decía otra cosa, Marx que también llegó a decir otra cosa, pero en general se había visto a la humanidad como progresando continuamente hasta el siglo XX en el que aparecen las guerras y entonces vimos que ese progreso no era tal, porque el desarrollo tecnológico, científico no representaba ningún bienestar para la humanidad. Y creo que ahí es donde, o sea, tratar de pensar cómo estamos o evaluarnos generacionalmente, pensaría que Husserl sí nos da una salida y es que él propone una suerte de comunidad, ¿no? En la que realmente pensemos el mundo uno y creo que es un gran criterio para evaluar en qué momento estamos, ¿no? Porque si lo pensamos tecnológicamente ya sabemos que ese no es el progreso, ¿no? Si lo pensamos en cuanto a instituciones, hay muchos criterios que pueden ser equivocados, pero si pensamos en la posibilidad de realmente constituir un mundo uno, ese sí es un gran criterio y que no tiene que ver con lo tecnológico, con las instituciones, sino que tanto realmente estamos alcanzando el ideal de la humanidad en general. Y resulta muy difícil porque también si uno ve lo que dice de una generación a otra, parece que vamos en decadencia. O sea, por un lado hubo estas visiones que decían la humanidad va progresando y por otro, cuando escuchamos a una generación hablar de la anterior,
¿no? Siempre parece, perdón, de la que viene, siempre es como nuestra generación es mejor, la generación de ahora tiene tal o cual cosa, es que los millennials son no sé qué, y si escuchamos a los antiguos, es que o sea, siempre hay como ese argumento, no sé, pienso en lo que decía Sócrates de los jóvenes, y lo que decía Platón de los jóvenes, y lo que decía Aristóteles, y cada uno señalaba una suerte de vicios, ¿no? Como viendo a la juventud siempre peor de lo que estaban ellos. Pero si lo pensamos, el joven respecto a Sócrates era Platón y el joven respecto a Platón era Aristóteles. Entonces siempre estamos en ese juego de ver a la generación que viene como peor, porque ahora tienen mucha tecnología y porque utilizan no sé qué cosas, y al mismo tiempo estar aspirando todo el tiempo a que la humanidad progrese. Entonces creo que la única posibilidad de evaluarnos generacionalmente es teniendo claro realmente cuáles son nuestros fines y en qué medida el estado presente de cosas nos revela si los estamos alcanzando o no. Entonces, bien, sí, yo ahí quizás solamente agregaría, y lo tomo ya como un comentario para ir cerrando esta mesa. A continuación tendríamos un espacio para hacer una evaluación global de nuestro ejercicio de esta mañana y cerrarlo en función de eso. Aprovechando el comentario que deja sobre la mesa, yo diría que pues quizás nuestro reto filosófico y nuestro problema es la reformulación y la clarificación de esa idea de progreso, ¿no? Efectivamente hay una crítica, a mí personalmente me parece que es esta crítica del progreso ilustrado que se genera desde el periodo entre guerras, ¿no? Del siglo XX, de principios del siglo XX, ha sido una crítica que dejó en parte intactos muchos de los supuestos con los que quería arrasar, ¿no? Y eso mismo creo que nos da la ventaja y la posibilidad de reformular ese concepto de progreso en clave enteramente filosófica. Si nos remitimos al espíritu socrático de la filosofía y sin temor ni pudor frente a los posibles anacronismos, pensamos, ¿no? Desde esa posición radicalmente filosófica el concepto de progreso, yo diría que para el filósofo, para la filosofía, el progreso tiene que ver con la meta de autonomía, ¿no? De autonomía, de independencia, de logro de la propia vida sin dependencias, ¿no? Que es esta gran idea de la sabiduría y el sabio que atraviesa pues el periodo clásico y posclásico de la filosofía, donde se asientan estos valores principales, ¿no? ¿Quién progresa? Bueno, pues aquel cuya voluntad, ¿no? Es cada vez más libre, es decir, menos dependiente, menos esclava de cosas, situaciones, factores, aspectos externos, ¿no? O heterónomos, pues. ¿Quién, ¿Qué es el progreso en esa clave filosófica, ¿no? Desprejuiciada? Pues esta orientación a la construcción y la consecución de una sociedad y de personas, ¿no? Cada vez más libres y cada vez más autónomas. Ya lo que queramos adosar, ¿no? Decidamos adosar a ese concepto, es definitivamente algo histórico y que abreva de otras fuentes, pero en términos, yo quisiera pensarlo así, como estrictamente filosóficos, este progreso tiene que ver sobre todo con la autonomía, ¿no? Con la construcción y la consecución de una autonomía. Eso lo podemos evaluar, no lo podemos evaluar, depende o no depende de una evaluación, ¿no? Yo estaría totalmente de acuerdo contigo, va a depender sobre todo de proponernos esa autonomía como fin, ¿no? Y de verla como un fin valioso para la propia vida. Creo que esto es en parte a lo que apunta la propia educación filosófica, ¿no? Pero bueno, dejo este comentario aquí para quizás una reflexión posterior y le cedo esta evaluación global de nuestro ejercicio de esta mañana al maestro Johan. Adelante, maestro, lo escuchamos. Bueno, agradecerles a todos ustedes por toda su disposición. Este es un espacio que no solo plantea cuestiones ya determinadas, sino que lo que hace es abrir más espacios o más preguntas para otros debates. Son cuestiones que han de ir organizándose de acuerdo a la dinámica misma del estudio y son espacios que enriquecen esos movimientos que se van dando en la investigación como tal. Pedirles el favor que me sigan invitando también para
No que porque ya terminé mi estancia doctoral, entonces ya nos olvidamos del profesor Johan, sino que quiero seguir participando de estos espacios porque la verdad enriquecen y son espacios en los que se permite ese diálogo que no solo queda en lo académico, sino queda también para las experiencias de vida. Abierto mi micrófono ya. Me parece que teníamos una pregunta desde Facebook que tiene por aquí el maestro Hugo. Ujú. Sí, 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 sí. Tiene- eh, adelante, maestro. Maestro Johan. Desde lo que se plantea justamente, yo diría, bueno, entonces, ¿cuál es la relación que se plantea? ¿Cuál es la relación que se establece? La dinámica de lo virtual es lo que nos ha permitido en estos momentos inclusive conectarnos en muchas esferas. Eh, Justamente no hay nada como ese cara a cara, ese contacto humano, pero si el espacio desde donde se constituye, desde donde se intenciona los procesos de formación, porque yo diría más bien no es el espacio, es cuál es la intencionalidad que se maneja para las cuestiones de formación. Yo diría que sí. Ernesto, perdón, ¿quisieras agregar algo? Sí, yo también estoy convencido de que es posible llevar a cabo un proceso formativo de manera virtual, pero sí hay que reparar en que exige más compromiso de ambas partes, porque lo que sucede con lo virtual y con la distancia es que crea una noción de realidad. Estoy pensando en cómo abre Hobsbawm su historia del siglo XX, ¿no? Que dice, el mismo soldado que no se hubiera atrevido a enterrar la bayoneta en una mujer embarazada, no tiene problemas en apretar un botón y dejar caer una bomba en un montón de mujeres embarazadas y niños, solo porque no las tiene de frente, porque no está viendo su rostro. Entonces, si pensamos en lo que sucede en redes, o sea, los insultos que se dan o el tono que se da al discurso, ese tono no se daría si tuvieras a la persona enfrente. O sea, esta cuestión de la virtualidad crea una noción de irrealidad que propicia la distracción o en ciertos momentos la irresponsabilidad. O sea, pienso que uno como estudiante o los estudiantes no tendrían la capacidad de darnos la espalda, así de sentarse dándole la espalda al profesor, pero sin problema apagan la cámara y el micrófono y no te escuchan. O sea, ese es el reto que hay que enfrentar, que demanda mucha más responsabilidad, porque de pronto parece que el otro no está ahí, que lo puede ignorar o no contestar o no atender, porque no hay problema, ¿no? Es una cara en una pantalla, entonces te puede ignorar. Eso es posible, pero sí requiere un ejercicio mayor de voluntad de las partes. Profesora Benebra, ¿me permite la palabra? Adelante. Claro, claro, adelante, adelante. También recapitulando lo que se establecía, pues las notas que planteaba o refería con relación al maestro Hugo Semmelmann, la cuestión del cierre y la apertura. Entonces tenemos un sujeto que tiene esa doble vía, o me quedo en lo ingenuo, o sea, me quedo anclado únicamente a lo que se me presenta, o tengo la posibilidad de apertura, de potenciarme en esa postura que asumo frente al mundo o frente a la realidad que vivo. Entonces, de acuerdo a lo que dice el profesor Ernesto, comparto esa opinión y es de que si yo no asumo una responsabilidad como sujeto que vive esta experiencia, sino que simplemente la vivo por vivirla, es ahí donde está la gran diferencia. De nada me sirve yo estar presente en presencia con el otro si también voy a vivir de esa manera como, me importa cuántos estudiantes o cuántas personas no van a una sala o a un salón a encontrarse con el otro simplemente de una forma desprovista de una responsabilidad. Entonces, es cuestión de la intención, de esa conciencia que se asume la experiencia como tal. Sin duda, maestro, pienso incluso que, y atendiendo también a la inquietud del compañero que hace esta pregunta por Facebook, ¿no? Es un momento que en su complejidad
se vuelve para nosotros, docentes, alumnos, una navaja de dos filos, ¿no? Nos puede exigir o nos puede demandar una toma de conciencia mucho más aguda sobre esto que señala Ernesto, los fines de la educación, los fines del proceso educativo, esto que está problematizando su proyecto en torno al proceso mismo de la evaluación. Es decir, podemos hacernos más conscientes de por qué queremos educación, por qué queremos educarnos, por qué queremos tener esta certificación, ¿no? En un momento en el que los viejos prejuicios en torno al ascenso y la movilidad social a través de la educación creo que han quedado pues más o menos superados, ¿no? Quizás es ingenua mi posición, pero quisiera pensarlo así también. O bien, procedemos exactamente como le está señalando usted ahora, ¿no? En una suerte de conciencia dormida, ¿no? Automática, en la que, bueno, simplemente estamos cumpliendo con el requisito, ¿no? De pertenecer a una institución educativa, de tener un certificado de habilidades avalado por una institución educativa, etcétera, etcétera. Esto es que justo la crisis en la que nos situamos en este momento nos da la oportunidad o de hacernos plenamente conscientes de educación para qué y evaluación para qué, o bien, ¿no? De clavarnos más en esa dinámica ciega, ¿no? Ciega y sorda hasta cierto punto de una educación que se cumple como requisito social, ¿no? Como requisito formal. Entonces, bueno, no sé si... No sé si puedo decir algo. Claro, claro, adelante. Yo quisiera pues aportar más bien un testimonio más que reflexión teórica, porque llevo ya casi 10 años, 9, ejerciendo de tutora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y casi, o sea, mi función ahí es casi enteramente virtual, ¿vale? Y no siempre, incluso no siempre por viendo cara a cara a los estudiantes con los que trabajo. Entonces, yo diría que la virtualidad como tal no supone un reto de, o sea, sí lo supone, pero como bien habéis dicho, la virtualidad no siempre tiene que tornarse lo irreal como algo del que se puede prescindir y depende justamente de esa toma de conciencia por ambas partes, como también mencionabais. Pero sí donde veía el mayor problema, y eso es ya totalmente práctico y tal vez ajeno, es en las posibilidades de acceso que hay. Y creo que un gran problema es justamente el que es mucho más fácil ignorar o no darse cuenta de ciertos problemas que en la presencialidad pues saltan a la vista con tal vez mayor claridad, ¿no? Y esta sería como, para mí, el desafío realmente de la educación a distancia es este. Gracias. Muchas gracias a la doctora Baxi. Yo creo que, bueno, tú puedes hablar de este universo, ¿no? Con muchos más elementos. Para nosotros está resultando enteramente nuevo y quizás sí, este primer shock de no ver al otro, de no ver su reacción, de no saber, testimonialmente puedo decir en los cursos de metafísica que suelen ser duros, espesos, ¿no? El feedback que como docente se recibe en la gestualidad, la presencia gestual del otro es crucial, ¿no? Y en este momento, bueno, no se tiene y la exigencia para el docente se duplica, diría yo, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos de que los contenidos están llegando con claridad y si no vemos al otro, un poco hay que esforzarse, ¿no? El doble en establecer vínculos de comunicación que no pasan por este vernos cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos haría falta un otro foro sobre educación a distancia y sobre evaluación en educación a distancia, sí, concretamente. Sin duda. Bueno, si no hay algún otro comentario o inquietud por parte de los participantes, yo iría cerrando este ejercicio,
agradeciendo su presencia, su participación, las aportaciones del ponente y el replicante esta mañana, de los participantes, y confirmar el señalamiento del profesor Johan Pérez sobre la necesidad de mantener estos ejercicios, este espacio. Sí, por supuesto, lo haremos, sobre todo ahora que se vuelve más necesario que nunca. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias a los compañeros y colegas de la Facultad de Humanidades, Hugo Alberto Leiva, que nos proporciona la infraestructura, ¿no? Y nos facilita el manejo de la infraestructura para llevar a cabo estas dinámicas, a la doctora Bach, desde luego al profesor Johan, a Ernesto Guadarrama Navarro por el tiempo que nos concedió para este ejercicio. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos muy pronto. Les dejo los micrófonos para despedirnos, o el micrófono para despedirnos del auditorio. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su amable espera. Doctor Ernesto, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias.